Ok, yo hablaré de lo que es el idealismo, pero primero, ¿de qué habla el idealismo? El idealismo, resumido, se refiere a que las ideas eh, y la conciencia, las ideas que provienen de la conciencia y obviamente de la experiencia es la realidad. Entonces, del idealismo salieron varias variantes de aportaciones de filósofos en su cuestionamiento sobre esta cita que acabo de decir. Hay tres variantes. La primera es el idealismo subjetivo, el idealismo trascendental y el idealismo absoluto. Primero hablaré del subjetivo. ¿Qué personaje es el que participa en esta variante y que la aportó? Pues es Berkeley. ¿De qué habla Berkeley? Él dice que el idealismo subjetivo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto, en este caso yo, que no existe un mundo externo autónomo, por así decirlo. Pero el idealista subjetivo mm, pues para el idealista subjetivo eh, los demás son ideas que solo existen en su propia mente. Y eso sería de lo que habla. Ya sigue lo que es el idealismo trascendental. Aquí el filósofo que participa es Kant. ¿Y qué es lo que dice Kant? Kant dice que es como la afirmación del conocimiento humano y que solo se suele referir a los fenómenos y no a las cosas en sí mismas. La experiencia de conocimiento no influye, no da forma, no determina al objeto conocido, sino que en ella el objeto se muestra sin distorsiones, sin modificaciones esenciales a la mente que lo conoce. Y luego sigue la última variante, que es el idealismo absoluto. El filósofo que participa aquí es mi amigo Hegel. ¿Qué es lo que le explica? Él dice que para que el sujeto pensante, que sería como la razón humana o la conciencia, fuera capaz de conocer su objeto, que el objeto, a lo que se le refiere con objeto, se refiere al mundo. Dice que debe de existir en algún sentido una identidad de pensamiento y de ser. Dice que el sujeto no tendría acceso al objeto y no tendríamos eh, ninguna certeza acerca de nuestro conocimiento del mundo. Y ya después están lo que son, está el mito de la caverna, que ya sabemos de lo que habla, estuve platicando. Eh, y pues sí, lo que se entiende de que lo que conocemos es lo que percibimos con los sentidos. Entonces, ¿habrá algo más que esté ahí que no lo podamos notar por falta de algún sentido? Eso da mucho a qué pensar. Por ahora, esto ha sido mi parte. Ya estará mi aportación de mis compañeras, que les tocó lo que es el materialismo y la mezcla de ambas, idealismo
y materialismo. Mm, Demócrito era un filósofo materialista de la antigua Grecia. Él fue uno de los principales fundadores del atomismo. Tenía dos elementos primarios, que era el átomo y el vacío. Él se basaba en los primeros, o sea, pues las partes indivisibles de la materia. mm, Era que eran invariables, eternas y estaban en constante movimiento todo el tiempo. También que se diferenciaban únicamente por su forma, magnitud, ah, em, situación y orden. También tenía tales propiedades como color, olor, sabor, am, este sonido, etcétera, ¿no? Pero decía también que estos no eran propios de los átomos. Mm, ya figuraban los gérmenes de la teoría que destacaban como las cualidades primarias y secundarias de los cuerpos. Los cuerpos estaban formados de por la unión de pues de los átomos. Mm, También decía que la multiplicidad infinita de los átomos en el infinito, decía que estaban en constante movimiento en diversas direcciones, pero nunca chocaban entre sí. Lo único que hacía era como formar torbellinos y por lo mismo de la multiplicidad de átomos, él pues decía este que esto era a base de la multiplicidad infinita, pues que era la creación de los mundos, que Dios no había creado a nadie y esto dio a base como la casualidad, pero Demócrito decía que la casualidad no era parte del no saber. Él lo consideraba como el no saber y con eso y más, con el confuso y la iluminación, algo así, Demócrito planteó que el problema de la correlación existente perdón, entre los sentidos y la razón del conocimiento, mmm, y con esto pues como concluyó que, o sea, concluyó que era como un problema entre tantas cosas y así. Demócrito fue también representante de la democracia antigua, adversario de la aristocracia esclavista. Marx es uno de los mayores aciertos del materialismo científico. Parte de lo que hay en la realidad para avanzar así hacia otro mundo. Es considerado él consideraba tanto lo general como lo particular y sus observaciones son aplicables en individuos asociados y a la humanidad eterna. También explicaba que, bueno, Marx tomaba como diferentes naciones y asimismo hacía ver sus diferencias culturales, pero para ello no renunciaba al objetivo del comunismo, ni de la tierra como patria de clase trabajadora de la desaparición de los estados. Es decir, Marx también reconocía que las diferencias entre las culturas nacionales desarrolladas durante la etapa capitalista eran un punto importante para la partida del desarrollo socialista. Y de esta forma, y es por eso que Marx tomaba como en todas las ciencias, sin excepción,
consideraba además, o sea, todas las ciencias las tomaba en cuenta sin excepción a ninguna. Y consideraba además de la base económica, también su historia y su cultura. También la herencia que podíamos como llamar genética y la aprendida, o sea, la herencia aprendida y la herencia genética, lo que uno va aprendiendo conforme va creciendo, y ello también en los individuos como las sociedades. Y de esto ya era como la evolución humana de tanto histórico como cultural, como lo físico de la especie. A esto era lo que se refería, o sea que él tomaba mucho en cuenta las culturas que uno tenía arraigado y que también como que se iba forjando como conforme iba creciendo y de lo que tenía desde pequeño. Sobre el dualismo, Platón denominaba aquella filosofía que sostenía que la realidad, el conocimiento, la naturaleza humana estaban compuestos por dos elementos. Platón se basaba en tres esferas. La primera era la ontológica, que la realidad se estructuraba en dos niveles, según él, el mundo sensible y el mundo intangible. La segunda esfera, que es la epistemología, que decía que el conocimiento humano era de dos naturalezas, el conocimiento sensible igual al conocimiento intangible. Por último, la antropológica, que sostenía la separación entre alma y cuerpo. El segundo que me tocó fue Tomás de Aquino, y él quería demostrar la existencia de Dios a través de varias teorías de Aristóteles. Tomás de Aquino define al hombre como un compuesto que dispone de alma y cuerpo, pero esto indicaba que el hombre no es solo alma, sino que el cuerpo compensa una esencia propia de cada persona, ya que así puede sentir y entender, y esto hace que el hombre se conozca y se mueva.